Bienvenidos al podcast IMEG, un espacio del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Jalisco. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Sergio Alcalde, quien es el director de Fortius Electromecánica. Ingeniero, ¿cómo está el día de hoy? Bien, un gusto saludarte, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, contigo. La verdad, quiero mucho al Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Estoy aquí para lo que tú consideres y para la plática que quieras que llevemos a cabo con mucho gusto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, principalmente a nosotros nos interesaba que nos platicara pues su historia, al ser un representante líder. Fortius Electromecánica es una empresa muy importante en el estado de Jalisco y tengo entendido que han llevado a cabo varios proyectos de gran nivel. Entonces, no sé si le gustaría contarnos primero cómo un joven ingeniero, Sergio Alcalde, tomó decisiones que lo llevaron a tener una empresa como lo que es Fortius hoy en día. Sí, muchas gracias, Isabel. Con mucho gusto me interesa siempre y me gusta platicar la historia de Fortius, la historia de lo mío en particular, de cómo emprendimos, de cómo llevamos a cabo todo este contexto de empresa que tenemos. La verdad, yo me vine a estudiar aquí a Guadalajara en el 85, soy de Los Mochis, Sinaloa. Nos venimos aquí a Guadalajara porque no había universidades en Sinaloa, ni en Sonora, ni en Nayarit, y tocaba lo más cerca aquí en Guadalajara hacia el sur, porque al norte yo creo que estábamos peor en ese entonces. Y había en el TEC de Monterrey la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrico y aquí, pero el TEC de Monterrey pues era muy caro para mí y entré yo aquí con una beca universitaria en la Autónoma de Guadalajara y empecé la carrera de ingeniero mecánico electricista. Nosotros empezamos a trabajar cuando estábamos en sexto semestre, ya empezar ahí de dibujantes, empezar ahí de mandaderos, empezar ahí de oficinistas, empezar ahí de eh, sobrestantes de obra. Empezamos así con ese entender y luego fuimos, después de sobrestantes de obra, nos subieron a ayudantes. Empezamos con una obra para nosotros muy importante que era muy grande, que fue la Galería del Calzado aquí por Avenida México. Ahí estuvimos de ayudantes. Tal cual metiendo las Sí, tal cual manos. metiendo manos de Ah. electricistas y luego fuimos sobrestantes y luego dibujantes y de ahí empezamos ya en octavo semestre, 2 semestres después a punto de salir, nos dieron la oportunidad de trabajar en unos cotos de casas allá por el Palomar, que se empezaban a hacer los primeros cotos en el 89, no, en el 90, por allá, que ya empezaba a haber cotos de 15 casas, 20 casas ya de 4 o 5 recámaras grandes, y nos dieron un coto de 17 casas, que para mí pues era como hacer, pues ahorita todo Andares, no sé, ¿no? Pero Sí. era muy grande para nosotros. Y empezamos ya después locales comerciales, placitas comerciales, y nos fuimos compenetrando ya en obras de gran envergadura como la obra de Huites, una presa que está en el vértice de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. En ese vértice de Ok. los tres hay una presa que se llama Huites, se llamó Huites en el 85, 84, 85, y perdón, en el 85, 86, no recuerdo la fecha, pero en esos, en el 85 y 86, se empezó a construir esa obra. Hoy ya se llama Luis Donaldo Colosio, y empezamos ya a ver de veras todos esos proyectos, todos esos alimentadores. Nos contrató Siemens para una galería de máquinas, que era también donde estaban los generadores de gran potencia en aquel entonces. Y ahí fuimos incursionando en proyectos ya importantes, pero seguimos poniendo candiles cuando no tenemos trabajos. No Excelente. nos quitamos los pies de la tierra, siempre estamos con los pies bien puestos en nuestro entorno y siempre aspiramos, es una de las cosas que yo quiero transmitir a la gente, que quiero transmitir a todas las generaciones jóvenes, que tenemos que aspirar. Para entrar en nuestra empresa, el ingeniero que entra, el puesto más mínimo en nuestra empresa, tiene que aspirar.
O sea, tener una visión más... se hacen evaluaciones del personal cada año en donde si la gente no aspira y no quiere seguir adelante, es la primera gente que despachamos. Entonces, así Ya. es como queremos nosotros que seamos en nuestra empresa, porque sí se pueden hacer las cosas, sí podemos salir adelante, pero en base a trabajo y esfuerzo y dedicación, sí se puede. Ingeniero, me surge la curiosidad, ¿cómo hacen esas pruebas de aspiración, Sí, pues? se hacen Ah, ok. unos cuestionarios que ahí el Departamento de Recursos Humanos elabora y los aplica a las diferentes áreas, a los distintos puestos y constantemente, bueno, cada año se Ujú, están llevando a cabo esas mediciones y queremos que la gente salga adelante, queremos que la gente aspire, queremos que claro. la gente sueñe, queremos que se pueda demostrar que sí podemos salir adelante cuando nos lo proponemos. Ok, de acuerdo, qué interesante, nunca había escuchado de esas pruebas. Ingeniero, cuando usted menciona que hizo algunas obras desde pequeñas y cada vez más grandes, ¿todo fue por parte de Fortius Electromecánica o Sí, tenía teníamos otra un... empresa originalmente que en su Ah, ok. momento se llamaba Alumsa y después por temas ahí de seguro social y unas cuestiones que tuvimos ahí donde no podíamos, porque hemos tenido muchas crisis económicas, hemos estado muy alto y luego muy bajo, y luego alto y luego bajo Pues como y ahorita todo. lo que tratamos de hacer es sostenernos en un parámetro ahí aceptable para todos de acuerdo ahí a las condiciones actuales que tenemos de consejo y de ya de madurez que tenemos como empresa. Pero sí, Sí. antes nos íbamos al cielo y de repente en la lona, y ya con Fortius es 5 años más joven que Alumsa en aquel entonces, y ya tenemos pues 28, 29 años con No, Fortius. pues ya Bueno, varios años. bueno, Qué bueno, me da bueno. muchas felicidades, ingeniero. Se Gracias. dice fácil, pero me imagino que el Pues camino... sí, pero hay que terquearle. Yo creo que hay que terquearle, porque a veces que decimos, híjole, ¿a qué hora se va a acabar esto, no? Y de repente empieza otra vez a salir la luz en términos apropiados así de nuestra profesión. Ah, excelente, qué buen mensaje. Ingeniero, en su carrera, ¿hay algún proyecto estrella o algún proyecto que marque un antes y un después, tanto en Alumsa como en Fortius. Fortius? Sí, sí, por supuesto, hay un proyecto que para nosotros fue determinante, que nos formó como empresa, nos consolidó y nos posicionó. Trabajarle a la IBM por más de 8 años, creo que fue una parte muy importante para nosotros como ingenieros, como empresa, como aprendizaje, porque trabajábamos con grandes presiones, días, noches, Navidad, pasábamos ahí arriba Sí. los transformadores cenando, recuerdo muy bien, muchos años, con muchas exigencias, con mucho control de calidad, con mucha seguridad. Ahí aprendimos nosotros en ese entonces la cuestión estricta que se maneja ahora, pero que en aquel entonces era muy difícil de entender, las exageraciones que decíamos que se tenían que tener para la seguridad, y hoy pues ya es una regla, ¿no? En todas las obras tienes que Sí. tener altas exigencias de seguridad, altos cumplimientos, y ahí en esta empresa transnacional importantísima que es IBM, pues ahí se puede decir que nos hicimos de una manera ordenada y organizada por todos sus procesos, que Ujú. nos tuvimos que alinear a muchos de ellos que en un principio renegábamos, pero hoy estamos agradecidos de que así haya sido. Sí, que a uno lo forman, ¿no? Sí, Lo sí, obligan nos a ser ordenan, formal. si no teníamos ese seguimiento de reglas, nos corrían. Claro. Muchas empresas no soportaron esas presiones y muchas dijeron, no, yo con ustedes no quiero trabajar. Pero a nosotros nos gustó después, ya que teníamos orden y ya que estábamos estructurados, y nos ayudó muchísimo todo ese orden de IBM. Ya, increíble. Y fue, me imagino, en el tiempo en el que IBM creció aquí Sí, en sí, se nos Guadalajara, acabó el ¿no? trabajo cuando migró toda esa cuestión de manufactura a China, que fue a principios de Ya. los Ujú, 2000, 2004, 2006, por ahí, ujú. que migró toda esa cuestión de manufactura. Ahí empezó a mermar el trabajo. Todavía se siguen haciendo otros trabajos, pero ya entraron otros frentes y otras cosas, y ya nosotros Claro. perdimos el hilo y nos dedicamos a otros clientes. Ya, y entonces después de IBM tenían otros clientes Sí, importantes sí, tenemos o... otros clientes importantes. La Comisión Federal de Electricidad, hemos trabajado mucho con Mm, ellos, muchos años, en obras de media tensión, en redes de distribución también. Ya en los últimos 8 o 10 años para acá, unos 10 años para acá, estamos ya con la alta tensión. Entonces hemos ido evolucionando también con la CFE en obras ujú. de media y alta tensión. Y también seguimos con el mercado para nosotros de lo que es la manufactura, las industrias, y ahora que están muy de moda las torres, pues también entramos a las torres. Ya, y de todo eso, ¿qué es lo que más le gusta trabajar a usted personalmente? Yo creo que por la cuestión
de remuneración, por rapidez, por aprendizaje. Nos gusta mucho la cuestión de manufactura, la industria, nos gusta mucho y es lo que siempre estamos buscando, aunque a veces no lo tenemos, pero pues buscamos otros nichos, pero siempre estamos tratando de darle soporte y trabajo a más de 300 empleados que tenemos. Y de la parte de los proyectos de manufactura que comenta que son los que más le llaman la atención y le gustan, ¿qué es lo que le gusta de sus proyectos? O sea, ¿qué es lo que a usted le motiva? ¿Si es la parte técnica o la parte del reto? Sí, creo yo que los proyectos de manufactura siempre traen cosas nuevas. Cada obra es un curso para nosotros. Yo creo que no me gusta que digan, es que es un proyecto fácil, porque cada vez que decimos que es un proyecto fácil, resulta que es de los más complicados. Entonces, siempre tenemos que entrar a todo este tipo de proyectos con las antenas bien puestas, con las medidas y las experiencias de otros proyectos pasados, ver cómo se aplica nuevamente en estos nuevos retos, porque sí, efectivamente cada proyecto es un reto. Entonces, todo lo que nos gusta mucho, la media tensión, los tableros. Le hemos hecho un poquito la cuestión de relegar un poco a la cuestión de iluminación, pero no deja de ser interesante para nosotros toda la cuestión de fuerza, toda la cuestión de control, que está muy también en boga y que está muy de moda, y toda esta cuestión nos gusta también la gestión con la Comisión Federal de Electricidad, y nos gusta el seguimiento pues competitivo y expedito de todo lo que requieren las obras. Casi pues trabajar sobre presión ya se nos ha hecho una especie de costumbre, ¿no? Sí, pues es parte Ya todas las obras normal, son, ¿no? ya todas las obras son bajo presión, ya casi todas, pero sí nos gusta mucho todo ese tema de media tensión. También la alta tensión, cada vez que hacemos una obra nueva, experimentamos muchísimas cuestiones de innovación, a como está ahorita la tendencia de nuevos equipos, de nuevas formas, que está ya penetrando la inteligencia artificial. Tenemos que sujetarnos a un ajuste en normativas, a un ajuste en reforzamientos, a un ajuste en tiempos. Entonces, todo eso tiene en su contexto un distinto reto en cada una de las obras que agarramos, Isabel. Ya, claro, me imagino. Y a la parte de alta tensión, la verdad es que ya casi, pues no hay Muy pocas mucho. empresas, muy pocas empresas Exacto, en Jalisco. Yo creo que en Jalisco o en el país hemos de ser unas 30, 40 empresas que hacen bien alta poquitas. tensión, Y muy se pocas. necesita mucho, Y se ¿no? necesita pues equipamiento, experiencia, Claro. en relaciones, una serie de condiciones que sí, si no se cuenta con ellas es difícil, pero se tiene que empezar algún día. Entonces, Sí, alguien lo tiene que alguien lo hacer tiene que hacer también. y tienes que iniciar con las limitaciones que puedas tener y luego lo vas ahí fortaleciendo. Claro. ¿Y ustedes de los que le gusta meterse como a investigar y a entender la parte técnica? Trato de ser activo, me meto a las obras, me meto a supervisar, reviso mucho los proyectos, llevo mucho el control de calidad, reviso mucho los tiempos, trato de implementar toda la cuestión de innovación que hasta el momento se tiene, aunque muchos clientes a veces no lo aceptan. Es nuestra obligación siempre sugerirlo, Sí, proponerlo, pero siempre estamos en ese contexto de estar siempre metido en las obras, dar vueltas a uno que otro, cuando son foráneas, una o dos veces al mes estar yendo a visitarlas, ya. no avisar, llegar por sorpresa, Buen y consejo. es como llevamos a cabo el control de obras. También tenemos gente que nos secunda, gente que nos apoya, gente que está muy estructurada en nuestra forma de empresa y ya más o menos va entendiendo todos los procesos que por años hemos concebido y por años pues seguimos llevando a cabo. De acuerdo, increíble. Eso es un buen consejo, Inge, porque muchas veces, bueno, yo he llegado a pensar, ay, claro, cuando ya mi empresa crezca, ya voy a poderme deslindar, pero no, ¿verdad? El No, consejo no. es no deslindarte El que te nunca desconectes, de la aparte, operación. pues te desactualiza, y Claro, aparte ya no puedes exigir, aparte muchas cosas, si no las entiendes, pues cómo las revisas, porque los clientes a nosotros regularmente, al primero que le preguntan es a mí. Entonces, tiene ¿qué que ha pasado con saber. esto? ¿Qué pasó con lo otro? Entonces yo tengo que estar muy compenetrado en eso. Entonces, así es como ha sido la estructura de nuestra empresa. Quizá otras empresas se manejan de otra manera, pero yo he querido que así sea y así seguiremos mientras esté yo ahí en la empresa, estimada Isabel. Y claramente pues, la funciona, Inge, entonces, Ha sí, funcionado y excelente. estar
bien posicionado, nos ayuda mucho, entonces tratamos de que siempre estemos con la calidad, con los tiempos, Claro. tratando, como te decía en un principio, de estar en ese sostenimiento como empresa que tenemos, aunque pues hemos pasado también, te lo reitero, crisis como esta, la última del COVID, que fue un descalabro total, ¿no? Para muchísimas empresas y para Claro. muchísimos sectores. Y nosotros no fuimos la excepción, nosotros le batallamos Sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y hoy estamos volviendo a resurgir, otra vez nos estamos reposicionando, pero no fueron tiempos sencillos. Me imagino. ¿Y hubo un antes y un después en el tipo de proyectos que agarraban? Disminuyó Ajá. un poco lo industrial. Ya estamos Oh, nuevamente agarrando más obras industriales, pero nos ya. fuimos a un nicho que se empezó a desarrollar en el país, que son las torres de corporativos, de oficinas y Ya. de departamentos habitacionales. Entonces ahí nos medio sostuvimos y hoy nuevamente estamos retomando lo de manufactura y nuevamente estamos tomando obras de alta tensión y nuevamente estamos tocando puertas en CFE para buscar nuevamente esa estabilidad que te he mencionado. Ya. Ay, qué bueno que se están recuperando, Inge, y Sí, no pues. ha sido sencillo ni para nosotros ni para muchos, No, pero sí, no, pues no, estuvo difícil. no hemos quitado el dedo del renglón. Excelente. Inge, cambiando un poquito de tema, tengo entendido que ustedes hicieron un proyecto de un parque solar muy importante aquí en Jalisco. No sé si le gustaría platicarnos un poco de eso. Sí, claro, Isabel, nosotros como mexicanos fuimos la primera empresa en el país que hicieron un proyecto 100% mexicano con inversión nacional de 16 megawatts. Cuando nosotros iniciamos ese proyecto en el 2015, eh, no había créditos porque no había proyectos. Ujú. Y no había proyectos porque no había créditos. Se Sí, sí, generaba un sí. círculo vicioso para las empresas nacionales. Ya había 7 proyectos en el país en ese entonces, pero todos eran empresas transnacionales o 2 o 3 que tenían sociedades con empresas mexicanas, pero no era un capital 100% mexicano. Entonces nosotros nos aventuramos a hacer una primera fase de 8 megas que entramos en operación en el 2018 y posteriormente iniciamos la segunda fase de otros 8 megas que la terminamos en el 2019. Pero ¿qué crees? Nos tocó el cambio de políticas y de disposiciones nuevas, entonces hemos batallado mucho para esa segunda fase que ya esperemos este año, en julio, agosto, estemos poniéndola en operación, pero sí hemos estado 4 años tirando energía porque las leyes cambiaron, se Sí, ajustaron y es lo que nos tocó vivir también como una experiencia no muy agradable, pero también es parte del aprendizaje y es parte del entendimiento de todas las cosas que pueden suceder cuando algo que seguramente uno lo visualiza como un gran sueño, como un gran proyecto, como un gran cambio en el país y de repente pasan temas que están ajenos sí, a nuestros pensamientos, así nos pasó a nosotros claro. y se vienen abajo muchos proyectos que tal pasó con nosotros, pero seguimos ahorita con la tenacidad y con la insistencia de que esto lo saquemos adelante y si Dios quiere, julio, agosto de este año ya tenemos en operación la segunda fase. Ojalá que sí, Inge. ¿Y de dónde viene la idea de hacer un huerto, o sea, 100% mexicano, con capital mexicano, pues? Fíjate que por ahí en el 2012 me fui a un diplomado a España para poder visualizar y entender lo que era la cuestión solar en el mundo. Y yo decía, esto, si no mañana, pues más tarde, pero va a llegar a México. Entonces, Ujú. nosotros teníamos que estar preparados para cuando se presentara la cuestión esta de las implementaciones solares en nuestro país. Entonces, en el 2012 fuimos a Granada, ahí a una área que le llaman Marquesado Cenete, con un grupo que se llama Cobra. Tomamos un curso de 15 días y fue una planta termosolar en donde estuvimos primeramente viendo todo lo que era esa tecnología y esa complejidad, porque ahí era con sales minerales, era termosolar a base de espejos cóncavos, no eran los paneles solares que tú conoces Ujú. actualmente, y entonces ahí por una cuestión de transferencia de calor se calienta pues esas sales minerales que te digo, que son nitrato de sodio y nitrato de potasio, se calientan a altas temperaturas, a más de 250 grados y se elevan hasta 400 grados por la intensidad tan fuerte que tiene este tema del sol Ujú. y se van y se depositan en un tanque y esa planta le llaman ellos que es biogestionable o que es gestionable porque opera de noche,
también con esos aceites mediante transferencia de calor con un serpentín y generan vapor y mueven un generador. ¿Les alcanza en la noche incluso? Sí, para ¿El eso es el calor? aceite, para calentarlo en el día y en la noche operan bajo el calor de esos aceites a muy altas temperaturas. Entonces, Ok. eso fue lo que aprendimos y después yo puse el primer sistema solar en mi oficina y ahí hacíamos experimentos con sistemas aislados y después en el 2013 sale ya la iniciativa de ley, en el 2014 se establece ya como formal y empieza la nueva ley de la reforma energética y empezamos nosotros con un cierto hándicap respecto a Claro. muchas empresas. Entonces ya entendíamos más o menos de qué se trataba nosotros todo este concepto y así fue como surgió el interés y es como se está transformando el mundo y es como vamos avanzando poco a poco sin meternos ya en política. Es tener una visión más allá, Pues ¿verdad? La adivinarle, porque a veces recompensa. que nos equivocamos, pero sí estar intentando. Y comentaba entonces que este proyecto surgió gracias a que usted fue a lo del diplomado, regresa y se dan las leyes, se da Sí, se todo. da que cambia la reforma, se inicia en el 2013 la reforma energética, en el 2014 ya se promulga, Ujú. empiezan las inversiones del extranjero, empiezan todas estas cuestiones de apertura para la cuestión de generación distribuida, que en ese entonces no se llamaba así, Ujú. se llamaban sistemas interconectados a la red y empieza ya la cuestión de la efervescencia que ya todos vemos ahorita, y ahorita donde Jalisco pues es el número uno en el Así a país en nivel cuanto a nacional. instalaciones, con mucho orgullo Sí, y, la verdad. y así es como se ha estado llevando a cabo este tipo de proyectos, ya después del cambio de las leyes ahora con la pasada administración pues todo se inhibió, se contrajo, se retardaron los permisos, se siguen retardando. Hay Ujú. una serie de condiciones donde no se da la total apertura y ahorita es donde pues seguimos con el tema de generación distribuida, impulsando que la ley pues en un futuro corto se modifique, porque no nos Ojalá que sí. podemos detener, o sea, no puede el gobierno estar controlando todo este entorno donde tiene grandes limitaciones y donde se ha demostrado que no solamente en este rubro, en muchos rubros donde participa el gobierno las cosas no funcionan de la mejor forma, pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de política, entonces estamos hablando de política, entonces, pero Pues eso. seguimos trabajando en este tema de energía solar con sistemas de generación distribuida, con sistemas industriales, también en el tema residencial hemos estado incursionando, aunque no lo tenemos ahorita muy bien impulsado, porque la verdad nos conviene mucho más trabajar con capacidades mayores, pero Claro, claro. seguimos en esto y seguiremos hasta que tengamos pues toda esa cuestión de apertura y de entendimiento para que esto siga impulsándose, todo el tema solar y de energías renovables. Claro, es que se necesita, ¿no? O sea, ya estamos en un punto en el Sí, que ya no podemos darnos el lujo de es no que tener proyectos que de el ese mundo así tipo. lo pide, el Claro, mundo así lo pide, las exigencias actuales de demanda de energía así lo exigen. No nos podemos quedar rezagados como país por no tener estas implementaciones, entonces eso es lo que queremos que los políticos entiendan y es lo que queremos que claro, se impulse en nuestro país para tener pues, mejores resultados en todos los aspectos. No nos podemos quedar rezagados totalmente. ni tampoco nos pueden limitar. No, 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 y también, o sea, la misma demanda, ¿no? Tenemos que decirlo, Isabel, la exigencia esta de la gran demanda que exige la demanda, perdón, los data centers con la Y la cuestión inteligencia de artificial, ¿no? centros de datos, Ujú. donde todos los data centers pues, tienen grandísimos niveles de consumo, entonces no da la infraestructura eléctrica nacional ni las condiciones de generación actuales para poder satisfacer todas esas cuestiones actuales que se están implementando. Claro. Y regresando un poco hacia atrás con este proyecto, ¿cuál fue una como de las cosas más difíciles o de los retos más grandes que tuvieron a la hora de ejecutarlo? La gestión ante las distintas dependencias de gobiernos para llevarla a Mm. cabo fue un viacrucis, ha sido, y bueno, eso es una cuestión que nosotros como locales, como entendedores de esto, no lo vemos, no lo vemos bien, no lo vemos Claro, congruente con todas las cuestiones que se requieren de apertura y de impulso por parte del gobierno. Los gobiernos tienen que propiciar condiciones para que se den este tipo de proyectos. Si los gobiernos le ponen piedritas y le ponen trabas a las cosas, no es es muy fácil, es difícil. muy complicado. Sí, no, totalmente de acuerdo. Inge, y bueno, también para cambiar un poco de tema, hace ratito estábamos platicando que usted fue el primero
en comprar un carro Tesla, ¿no? Sí, En México. me tocó la suerte de ser el primer carro Tesla que se legalizó en el país. Tuve la suerte de comprarlo yo. Cuando llegué aquí a Guadalajara, pues no sabían qué placas darme. Estuve el carro como 3 semanas o 4 sin que me pudieran dar placas. Anduve yo con permisos que ellos mismos me daban porque no sabían cómo registrarlo. Entonces, de hecho, todavía me paran porque mi placa, los tránsitos me dicen, oiga, usted la placa que tal no corresponde a su tipo de vehículo. Sí, le digo, mira, es que vean la fecha, fue el primer carro que entró eléctrico y todavía no había condiciones. Entonces ellos todavía cuestionan los agentes de tránsito y a veces hasta la policía porque la placa no corresponde a la placa ambiental, a la placa ecológica, ¿no? Entonces trae la placa convencional de todos los vehículos porque en ese entonces no había ese registro que se tiene de vehículo ecológico. Entonces sí, me tocó esa suerte de ser el primer vehículo Tesla. No, no sabía que se tenía. ¿Es una placa diferente para cada tipo de Sí, vehículo? los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos traen una placa con una hojita que traen ahí que es vehículo Ah, ecológicamente ya. Los que también son híbridos sustentable. también la traen, También ¿verdad? la traen, así es. Ya. Y los vehículos convencionales traen otra etiqueta. Ya, y qué increíble, Inge, porque, digamos, de cierta forma forzó, ¿no? Que se hiciera la legislatura o lo que es lo Sí, necesario. propiciamos ya, aquí Porque, les dimos un indicador, un antecedente a toda la gente de movilidad para que, yo les decía, es que esto ya es lo que viene, esto ya es la apertura, esto ya en un año, 2 años ya va a haber vehículos, ellos no sabían ni de qué hablaban. Pero bueno, ya, eso fue lo que sucedió con mi vehículo Tesla. qué bien. ¿Y todavía lo tiene? Todavía lo ¿Y qué tengo en tal? perfectas condiciones, de ¿Cómo le ha hecho, salido? ahí está, ha salido muy bueno, el carro ya tiene 12 años y es un carro que, pues solo los servicios, las baterías siguen impecables después de 12 años y traen un historial de vida después de un test que les hice el año pasado, que tenía más del 80% de vida, quiere decir que tengo batería para unos 6 7 años más. Hay carro para Hay largo. carro para Ah, rato. increíble. ¿Y sí le da la potencia? Porque me imagino que hace 12 años no se tenía la tecnología que tienen ahorita con los carros, Sí, ¿no? el carro, sobre todo en la cuestión electrónica, se actualiza solo. Se actualiza solo por las Ujú. cuestiones de internet que tienen ya el vehículo. Entonces, sigue dando la misma potencia. Seguramente, si en un inicio me daba con ese nivel de baterías 400 kilómetros, quizá ahorita me dé 350, 370, pero Ya, sigue claro. siendo igual de potente, sigue siendo igual de eficiente, no le salen ruidos y sigue siendo un carro muy confiable. Inge, con respecto a lo del carro, el automóvil eléctrico, comentábamos que ahorita está como muy de moda la parte de las electrolineras. Ya, obviamente me imagino que con respecto al 2012, que fue cuando lo adquirió, me comentó, ¿verdad? 2013, Ah, 2013, ok. 2014, una cosa Ah, así. bueno, igual fue hace más de 10 años, pues el panorama se mostraba pues muy diferente a lo que es ahora, ¿no? O sea, ya ahorita ya hay varias marcas, hay varios tipos, bueno, ha cambiado bastante. Y ahorita ya empezamos a hablar de electrolineras y empezamos a hablar de esta cuestión de la parte de los autos híbridos enchufables y demás. ¿Usted qué considera que es como lo más importante o nosotros que estamos como en el medio? Porque a nosotros nos han mandado, o sea, en la empresa en donde yo estoy, nos han mandado a cotizar varias veces como a instalar un cargador en el residencial, pero luego también hay proyectos de electrolineras. Usted, ya estando en el gremio, ¿qué considera que es como a donde podríamos apuntar los que estamos, digamos, empezando o los que queremos entrar como en ese negocio? Para los que quieran ingresar en el tema de compra de autos eléctricos, a ustedes ya les tocó una gran variedad, ya tienen muchísimas alternativas en cuanto a costos, ya hay vehículos muy accesibles, ya muchos de ellos también son financiados y les conviene para la cuestión de carga hacerlo en su casa, menos que a la empresa donde trabajen, donde laboren, les permita, les dé ese apoyo, ¿no? Pero sí, en cuanto a electrolineras, lo que diferencia respecto a su casa y a una carga en una electrolinera es el costo Ok. y también la velocidad de carga. Pero si ustedes no tienen prisa en las noches, en el sentido de cargar su vehículo ahí una vez a la semana, según el promedio de uso, pero regularmente es como si fuera una carga de gasolina, entonces conviene más para temas económicos cargarlo en su casa, pero si ya hay unas cuestiones de limitantes de tiempo, de espacios, de carga, porque hay muchas casas que quizá
no cuenten con esa capacidad de carga, bueno, háganlo en electrolineras, que va a ser una diferencia de 2 a 3 veces más el costo que el de su casa. Ya. Así ¿Y es. considera, usted ya las ha utilizado, las Sí, ya electrolineras las que he hay en la utilizado. ciudad? En mi casa el kilowatt hora me cuesta 1.20, 1.10 y en la electrolinera 3.20 a 3.50. Entonces, Ya. ya en urgencia sí lo he hecho, pero no me conviene y aparte es muy simple, es muy sencillo, ya resulta muy práctico para muchas empresas que ya a eso se dedican de específicamente cargar e instalar cargadores. Entonces, Ujú. nomás hay que identificarlos bien, que estén certificados, que tengan las condiciones de garantías y de seriedad para que puedan tener un trabajo confiable. Okey, ¿se podría dar el caso en el que, o sea, si yo hipotéticamente, si yo tuviera un carro eléctrico y quisiera cargarlo, qué es lo que tendría que revisar? O se asume que todas las electrolineras o todos los puntos de conexión ya están Sí, lo certificados. único que pudiera cambiar es la potencia del cargador, que Ujú. tendría que ser compatible con la instalación de tu casa, porque hay veces que unos traen 2 fases, hay otros traen Claro. 3 fases, y si vives en un departamento pequeño, a lo mejor no tienes esa cuestión, pero si tienes una casa mediana o grande, claro que puedes tener esa capacidad de carga. Entonces, nomás revisar eso. Entonces, si no pudiera cumplirse este tema, pudieras irte a la carga lenta, en donde durarías un día o 2 días cargando el vehículo con un contacto convencional y solo sería esa la cuestión de la limitante, el tiempo de carga, pero el costo muchísimo más barato en tu casa. Ya, entiendo. Y Em, todo eso también de estas implementaciones, pues sí va a requerir en el tema de movilidad o de electromovilidad una infraestructura que si hace un momento hablábamos de actualizarnos, de modernizarnos, de estar al día con todas estas cuestiones eléctricas y de nuevos equipamientos para la industria. También los vehículos, los transportes, estos colectivos que ya ves, muchos caminos eléctricos también aquí en Guadalajara y en Jalisco. ujú. Ya Jalisco se posiciona como uno de los estados que mayor vehículos de transporte tiene en lo eléctrico y agregando también lo del tren. Entonces, todo esto también requiere modernidad y una nueva capacidad de confiabilidad en la calidad de la energía Claro, para toda la infraestructura que debemos tener, que se debe claro. nuevamente preparar para poder abastecer de una manera confiable y no solamente confiable, competitiva en precios para todo lo que es el nuevo contexto este de electromovilidad. Todo eso se tiene que estar visualizando ahorita en estos tiempos actuales. Claro, claro. Y es pues trabajo de muchas personas al mismo tiempo, ¿no? El Colegio de Ingenieros Mecánicos Claro. Electricistas, la Comisión Federal de Electricidad, los contratistas especializados, el gobierno federal y toda una serie de actores que tienen que estar visualizando todos estos pasos agigantados, tan marcados, que determinan el progreso de un país. Es donde Claro. estamos ahorita en eso. Y que se requiere, ¿no? O sea, la Y que acción se se requiere requiere y ya. que se necesita y que obligadamente tenemos que tener. Entiendo. Sí, si no vamos a pasar a escenarios como otros países en economías emergentes como la nuestra, que van a tener esas limitaciones o esas faltantes de inversión o esas faltas de certidumbre jurídica o ese limitante para que no progresemos o el que nos tengan o es que nos quieran tener pues también a todos ahí de alguna forma sin aspiraciones, sin avanzar, sin progresar, porque resulta que los gobernantes pues no lo Ujú. quieren. Entonces Claro, es que nosotros tenemos que se levantar la limita. mano y decir, yo quiero esto, señor gobierno, yo le exijo esto, señor gobierno, yo quiero que esto suceda porque yo tengo aspiraciones y yo quiero salir adelante. Claro, claro. No No, es y también grilla, se... no es grilla, son consejos. No, sí, no, totalmente. Y es que aparte también, o sea, en las mismas personas vamos forzando a que se dé, ¿no? O sea, Claro. mientras vamos demandando más esta parte de, bueno, para empezar, el país está creciendo, o sea, aunque por más que se quiera limitar o lo que sea, el país está creciendo y demanda la El electricidad. mundo está creciendo. Claro, No podemos estar rezagados en ese contexto de innovación. Tenemos que levantar la mano y decir, claro. requerimos esto. Entiendo, sí, totalmente. Y que ahorita que mencionaba, me acordé que hace rato le quería preguntar sobre la planta de generación, dijo térmica solar o algo así.
termosolar. Ah, termosolar, eso fue lo que mencionó. Termosolar, sí. ¿Esa por qué no se podría utilizar aquí en México? ¿O sí hay de esas plantas Sí, de aquí? hecho, fíjate que me gusta mucho esa pregunta tuya porque hoy esas plantas traen una limitante que ya ha sido probado tanto en Europa como en dos partes muy marcadas en California, donde como funcionan mediante espejos que reflejan la incidencia solar y lanzan un rayo hacia un tanque elevado, ese haz de luz mata a los pájaros que atraviesan ese entorno, porque es de muy alta temperatura la incidencia de ese espejo. Entonces, ambientalmente, ecológicamente, genera una afectación a las aves. Entonces, y la eficiencia también por tanta complejidad que tiene en lo térmico, por tantas válvulas, llaves y por las altísimas temperaturas, no es tan eficiente como los sistemas convencionales. Entonces, esas dos limitantes tienen. También el aceite se tiene que mantener a una temperatura, los aceites minerales en una temperatura que no sea inferior a los 300 grados. Entonces, el que se enfríen genera una gran problemática para nuevamente volverlos a hacer líquidos. Entonces, trae mucho tema operativo que encarece la cuestión de eficiencia y hace complejo el esquema de operación de esos sistemas de generación. Esa es la razón. Y de hecho, hay un proyecto para en Baja California, en Baja California Sur, instalar una planta que creo que es de 70 megawatts, que ya está en proceso. Ojalá y no se haga. Que se hagan los sistemas solares convencionales o otros tipos de generación, pero esa podía afectar seriamente la cuestión del entorno de todas esas aves que pudieran circular por ahí. Claro, que también se tiene que considerar, nunca se me hubiera ocurrido que era por eso, pues. Sí, es una de las razones principales, Sí, el tema de los costos operativos. Ya, claro. Y mucha sustitución de piezas, porque son temperaturas de arriba de 400 grados. Y el Entonces, mantenimiento, hay ¿no? toda una red muy compleja de sellos y válvulas que constantemente se tienen que estar revisando porque la presión es altísima. Ya, ok. Y, o sea, me imagino que... Digo, la presión no, la temperatura. Precisamente las sales las utilizan porque no pueden utilizar agua para esas cuestiones de temperaturas tan elevadas. Y las sales hacen que no se ejerza tanta presión, sí mucha temperatura. Ok. Me imagino que, o sea, porque en las termoeléctricas también, pues funciona con altas temperaturas, pero me imagino que no es tan redituable, pero ahí la ¿no? temperatura, no es tan eficiente. si la temperatura se aplica directamente al agua y las temperaturas no son tan elevadas. Aquí sí es un tema de mucho riesgo manejar Muchos temperaturas tan elevadas y es muy peligrosa la cuestión operativa. Había otro tema que me gustaría preguntarle, ¿cómo ha sido su experiencia trabajando en el radio? Porque tiene un programa, ¿no? Los lunes en la mañana. Me ha tocado escuchar algunos capítulos y la verdad es que habla de diferentes temas ambientales, obviamente todo llevado a la ingeniería y a lo técnico. ¿Cómo ha sido su experiencia? O sea, ¿le gusta? ¿O hay alguna otra razón como más filosófica o más de compartir ese conocimiento? Se ha convertido para mí en una especie de apasionamiento el dar seguimiento al radio a título personal. Creo que no hay muchos programas en nuestro país que defiendan el medio ambiente. Claro. Carecemos de muchísima información todos en cuanto al medio ambiente. Hay un desconocimiento total de las leyes del medio ambiente. De hecho, muchísimas de esas leyes son copy-paste de otros países y aquí las ves tú las leyes, las ven ustedes las leyes y son hermosas, están perfectamente bien redactadas, pero ¿qué crees? No se cumplen. Ni los mismos funcionarios también, con sus salvedades, con muy raras excepciones, conocen también la ley como deberían conocerse. Entonces nosotros como ciudadanos de a pie, como gente común y corriente, desconocemos muchísimo de todo ese entorno, de todo lo que es medio ambiente, lo que es innovación, lo que son nuevas tecnologías, lo que son nuevas leyes en el tema también energético. Entonces nosotros como ingenieros en todo este sector nuestro, también me interesa que todos los ingenieros pues sepamos, conozcamos los cambios en las leyes. Ahorita han surgido en estas nuevas últimas disposiciones de la ley eléctrica en cuanto a generaciones distribuidas. Yo creo que han surgido unos 22, 23 cambios en año y medio y ya no se sabe cuáles son las que efectivamente están en vigor. Entonces,
hay muchas cuestiones de actualizaciones, muchas cuestiones de temas también de nuevas industrias que se ponen en el país que no sabemos que existen, nuevos productos y nuevas consideraciones que este programa sirve para eso. Yo pretendo que sirva para eso, para que nos mantenga enterados, para que nos mantenga actualizados en todo este escenario de medio ambiente, en todo este escenario de nuevos equipos también que surgen, claro, la tecnología. y también de opiniones de expertos, Claro, que diariamente dan su punto de vista y ni siquiera nos enteramos. Entonces, yo trato de transmitir eso en un lenguaje amigable, trato de que todos estemos compenetrados en todo en toda esta idea, en todo este objetivo de que el medio ambiente se tiene que respetar, se tiene que cuidar, nos tenemos que dar cuenta de todo lo que dejamos pasar porque no sabemos. claro, o sea, es un tema Porque no de sabemos. ignorancia, Y ¿no? es un tema que creemos que es muy especializado. Y no es que sea tan especializado, es que no sabemos, es que no conocemos. Sí, Pero claro. ya que empezamos a leer un poco, a empezar a enterarnos de cómo son estos temas, de cómo son nosotros, cómo debemos proteger esto, qué reglas tenemos que cumplir, qué escenarios tenemos que seguir, ya empezamos a darnos cuenta de todas esas grandes limitaciones que anteriormente teníamos porque no sabíamos. Claro. Ese es el programa que tenemos, se llama En Frecuencia con el Medio Ambiente, está todos los lunes a partir de las 7 de la mañana, de 7 a 8, solo una hora, y la verdad estoy muy contento con esa, porque me mantiene también actualizado, me mantiene Claro. también, eh, pues en una plataforma en donde muchos tenemos que estar en el sentido de saber las cosas, entonces, y el saberlas transmitir o el querer saberlas transmitir también me motiva y hace que me levante más temprano todos los lunes. Ay, sí. Qué pesado en que sí tiene que tener una misión muy, muy fuerte. Sí, pero sí ¿Cómo la le hace tenemos. para investigar? Que tengo una persona que me apoya y también Ah, yo todos bien. los domingos en la tarde me meto a mi computadora, empiezo a seleccionar las cosas, Hacer su empiezo a tarea. compartir, sí es una especie de tarea tal cual, empiezo a compartir las opiniones con la persona que me ayuda en todo el script y yo Ujú. ya selecciono cuáles son los temas, también me apoyo en la inteligencia artificial que está muy de Claro. moda y aprovecho lo que más creo yo es de interés y eso lo lanzo al otro día al aire y tengo muchas preguntas, ya tenemos más de 9,000 radioescuchas, entonces ya con la expansión esta del YouTube y el Spotify, hemos Avance. tenido preguntas de Inglaterra, de Centroamérica, de Argentina, todas esas partes, Ya. en donde pues nos da mucho gusto que nos manden preguntas de por allá, ¿no? ¿Y Nos se pone gusta. usted a contestarlas o Yo me qué? pongo ¿A a poco? contestarlas Ah, todas. increíble. Sí, Qué sí, bien. sí, yo las contesto todas. Entonces es un proyecto y tiene planes como de crecerlo, llevarlo hacia algún lado o Eh, está bien ahí En ese donde como está. sentido, está bien ahí ahorita, ya después Dios dirá, pero sí pretendo que esto crezca más porque es muy grande el desconocimiento que tenemos de todo Ujú. ese escenario tan maravilloso que es el medio ambiente. Entonces, sí quiero que crezca, sí quiero que se establezcan otras condiciones de cómo penetrar en la cabeza de las personas en el estricto sentido nada más de informar de qué es Ujú. nuestro medio ambiente, en el Claro, estricto sentido de estar al día con la innovación, en el estricto sentido de cuáles son las nuevas tendencias, las nuevas inversiones que vienen, para saber también nosotros cómo tener más herramientas y más acciones por realizar o cómo prepararnos para mejores proyectos y mejores cosas. Tenemos que ser un país informado. claro, claro. Inge, y me surge mucho la duda, ¿cómo le hace para alcanzar a hacer todo? O sea, tener su Pues empresa sí, 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 gigante, tengo el mucha programa gente de que radio colabora y con andar en nosotros, todos tenemos lados. muchos, muchos colaboradores. La clave es organizarnos, tener un script estricto de un Ujú. plan de trabajo de todos los días hago mi agenda en la noche de lo que va a pasar, lo que quiero que pase el otro día y me aboco Y la sigue tal cual. si tengo que seguirlo, porque si no, pues no tendría caso hacer el plan. Ya, claro. Ese es como me funciona. Ya, porque a veces a mí siento que no me alcanza el tiempo y no tengo tantas cosas que hacer como usted, pues entonces algo estoy haciendo diferente o muy diferente más bien. Yo Mm, creo que es organizarse. claro. Sí, sí, yo creo que esa Suena es fácil. la tarea, organizarte y si en la medida que los tiempos nos dan, pues algo tienes que recordar a tiempos para que te den los espacios.
Claro, claro. Muchas gracias, Tienes que Inge. priorizar. Ay, qué O tenemos que difícil. priorizar. Esa es la parte difícil. Inge, para cerrar, no sé si le gustaría compartir algún mensaje que tenga para los colegiados y personas del gremio, algo que le gustaría que se quedaran de su Me lado. interesa mucho que todo este tipo de pláticas tengan un fin productivo, que tengan un ánimo de motivar a las personas para que Ujú. aspiremos, para que queramos hacer las cosas mejor en nuestro país, que toda la gente nueva como ustedes, todos estos ingenieros que colaboran también contigo, como Omar y muchos otros, Ujú. tengamos una cuestión que se me quedó grabada desde también mis últimos semestres de una plática que tuve que se llama mística de servicio. Ok. Tenemos que identificar que el tratar todos los días de servir a las demás personas, a las demás empresas, al entorno que todos los días nos rodea, cuando estemos convencidos de que hay que hacerlo en un momento inicial, de una forma desinteresada, nos abre todas las puertas. Ya después exigiremos lo que ustedes quieran, tiempos, precios, costos, salarios, condiciones de las que ustedes quieran, pero sí tenemos que establecer esa mística de servicio que haga que nos identifique, porque ahora las nuevas generaciones, pues ya si no hay algo muy marcado de por medio, ya no quieren hacer las cosas. Entonces, creo que nuestra profesión, creo que nuestro interés por llevar a feliz puerto las cosas que queremos hacer, tienen que tener esa iniciativa de sacrificio, donde no busquemos el interés económico, el interés de reciprocidad, busquemos el interés de iniciativa, de querer hacer las cosas de la mejor manera, de una manera desinteresada, y todo lo demás, créanme, va a venir solo. Claro, hacer las cosas por el fin de hacerlas, ¿no? Sí, O con sea, el fin de tener hacerlas, la... pero la Ajá, voluntad claro, desinteresada de hacerlas. Pero claro. claro, en el buen sentido de justificar uno los conocimientos con los que se ha preparado y con las cuestiones que de alguna manera ya trae proyectadas uno en su vida, de las cosas que realmente por bloques que uno quiere hacer. Entonces, si esos 4 o 5 bloques están dentro de esas cuestiones que tú quieres hacer, pues adelante, planteen esa cuestión de hacer las cosas de una manera desinteresada y eso les va a traer muchas recompensas. Muchas gracias, Inge. Sí, cuente con ello. Sí, Ojalá y sí lo así vamos a sea. hacer. Por eso estamos aquí. Es cierto, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. Este fue el episodio número 2 con el ingeniero Sergio Alcalde. Un gusto Muchas estar con gracias. ustedes, un placer y felicidades por el podcast. Gracias, nos Muy vemos en el interesante. siguiente episodio. Gracias.